Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala. Creo que es necesario cuando parece ser que llega a su final o puede llegar a su final la guerra en Ucrania, recordar cómo se llegó a esa guerra, si se pudo sobre todo no haber evitado, que es lo que hay que hacer con las guerras, porque una vez que empiezan, y a veces no se sabe muy bien cómo, lo que está claro es que nadie sabe cómo van a acabar. Y lo que sí está claro es que una vez más se demuestra que pocas son las que acaban con una rendición incondicional de uno de los bandos. Normalmente la mayoría de ellas acaban en una negociación entre los contendientes, lo cual para uno de ellos, el que encuentre una posición más débil o el que haya más o menos perdido o no haya conseguido lo que quería, pues es siempre duro, pero no queda más remedio porque llega un momento en el que no está justificado el derramamiento de sangre, porque ya los objetivos que uno se había propuesto no se pueden alcanzar. La realidad se impone siempre. Si es dura, pues cuanto antes la aceptemos, pues minimizamos sus perjuicios. Si es agradable, pues aumentamos los beneficios, pero la realidad hay que aceptarla en uno u otro caso cuanto antes mejor. Por eso yo quiero llevarles con esta lupa a un viaje por lo que yo he considerado que son los elementos fundamentales que nos llevan a considerar si esa guerra, la de Ucrania, se pudo evitar o no, si hubo algunos empeñados en que no se evitara, si unos tienen más culpa que otros y otros tienen menos razones que los anteriores. Eso lo van a juzgar ustedes al final, porque hay una polémica tremenda, como se pueden imaginar. Yo antes que nada quiero dejar claro una cosa. Podemos tener cada uno nuestra opinión y eso es muy libre y está muy bien. Debemos intentar que se base en hechos fundados y fundamentados. Pero la posición de España como nación, nuestra patria como país, en este conflicto como en muchos otros, debería haber sido siempre la absoluta neutralidad, porque España no está para intentar arreglar los problemas de otros, que ni nos va y nos vienen realmente, o por lo menos no de una manera esencial. No estamos para empeñarnos en conflictos que siempre implican un gasto tremendo de dinero y que nunca sabe uno cómo va a salir, de los que a lo mejor nos podemos buscar enemigos pues donde no los teníamos ni deberíamos tenerlos. Es que además España tiene gravísimos problemas en su interior. Mientras no solucionemos los nuestros, es absurdo intentar solucionar los de los demás. Mientras tengamos esos graves problemas que tenemos de corrupción, de separatismo desorejado y de todo lo demás que ustedes saben más, el problema de que tenemos un enemigo real en el sur, que es Marruecos, tremendamente agresivo, pues más nos vale ponernos a arreglar nuestra casa en vez de pensar en arreglar la del vecino. Allá ellos, cada uno con sus historias. La neutralidad de España, que ha sido tradicional siempre en los grandes conflictos, menos con la llegada de la democracia, donde nos hemos metido en casi todos, en Irak, en Afganistán, en no sé dónde, en los Balcanes, y hemos salido además escaldados, donde en realidad nos hemos prestado a defender intereses de terceros, sobre todo de los Estados Unidos, que son los que normalmente manejan la situación, pues ha sido siempre un error. Deberíamos volver a la neutralidad. Esa debería ser nuestra política exterior, la que impulsaran todos los partidos. Buscar en todo caso la paz en esos conflictos, pero nunca involucrándose en ellos. Dicho esto, yo voy a hacerles un recorrido por los años que han llevado de una manera u otra, pues, ¿a qué? A la guerra de Ucrania. En el 1975 se va a producir un hecho que, bueno, no es que tenga gran trascendencia para lo que estamos diciendo, pero hay que recordarlo. Los acuerdos de Helsinki, por los cuales se va a esbozar por primera vez un marco común para la seguridad en Europa. En el 1987, bueno, pues hay una declaración del que fue gran embajador de los Estados Unidos en Moscú, George Kennan. Era un hombre que conocía perfectamente la URSS y Rusia, porque estuvo de embajador con la URSS y con Rusia. Tanto es así, estaba allí tan involucrado que hasta sus hijas, durante la URSS, iban a un colegio público en ruso.
en este caso vamos a decir soviético. Bueno, este hombre hace una declaración en el 87, lo vamos a recordar después en otras declaraciones muy importantes porque hay que seguirle la pista. Dijo así: si la Unión Soviética se hundiera mañana bajo las aguas del océano, el complejo militar industrial estadounidense tendría que continuar sustancialmente sin cambios hasta que se pudiera inventar algún otro adversario. Cualquier otra cosa sería un shock inaceptable para la economía estadounidense. Fíjense bien lo que dice justo poco después, unos años después de que se estuviera estableciendo, se quisiera establecer con esos acuerdos de Helsinki, digamos, un espacio de seguridad común donde se acabaran las guerras en Europa. Este advierte que si mañana la URSS desaparece, lo que lo sustituya tendrá que volver a ser enemigo de los Estados Unidos, o habrá que crearlo, porque ese complejo militar industrial estadounidense no puede parar de producir, porque es muy importante, es esencial. ¿Para quién? Pues para los Estados Unidos, lógicamente. Vamos al año 89. En el año 89 se quiere establecer, se sigue un poco con el tema de la Casa de los Acuerdos de Helsinki, entonces se trae un nuevo concepto que es la Casa Común Europea. Es una propuesta de Gorbachov. ¿Para qué? Para desmilitarizar Europa mediante la disolución del Pacto de Varsovia y de la OTAN. Ya sabemos que en el 89 la URSS ya estaba en plena decadencia, que ya era insoportable, y Gorbachov, que es el que va a desmantelarla, tiene un gesto. Esa Casa Común Europea, vamos a desmilitarizarnos todos, yo voy a disolver el Pacto de Varsovia, pero ustedes disuelvan la OTAN. Bueno, pues Estados Unidos rechazó en el 87 el plan de Gorbachov y en cambio propuso otra cosa. ¿Cuál? La que llamó Europa entera y libre, por la cual la democracia liberal, la suya, eso sí, lógicamente bajo su liderazgo, sería el fundamento de esa Europa común de la que hablaba Gorbachov. Es decir, que la preponderancia de Estados Unidos seguiría sobre Europa. En el 89, con eso, lo que ocurre es que Estados Unidos rechaza disolver la OTAN, aunque Gorbachov quisiera disolver el Pacto de Varsovia a cambio. En el año 90 es un año muy importante, se producen muchos acontecimientos. Vamos a sintetizarlos. El 31 de enero, el ministro alemán de Asuntos Exteriores por entonces, Hans-Dietrich Genscher, ojo, de la República Federal Alemana, la occidental, todavía no se ha producido la reunificación, promete al presidente soviético, a Gorbachov, que en el contexto de la reunificación alemana, de la cual ya se está hablando y se quiere conseguir, y la disolución del Pacto de Varsovia que Gorbachov ya había ofrecido 2 años antes, la OTAN, dice Genscher, descartaría una expansión de su territorio hacia el este, estos son palabras textuales, es decir, dice Genscher también palabras textuales, acercándola a la frontera soviética. Es la primera vez, el primer momento en el que se produce esa promesa de que la OTAN, si se disuelve el Pacto de Varsovia, no se iba a disolver, pero tampoco iba a avanzar hacia el este. Es verdad, dirán muchos tratadistas, que esto es una cuestión verbal. Bien, pero hombre, las cuestiones verbales, si se tiene palabra, también tienen importancia entre países, entre diplomáticos, entre mandatarios, ¿no? Porque si ni siquiera tiene ya el papel firmado, pues ¿para qué decir entonces de la palabra dada? El 9 de febrero se produce una cosa muy importante. Se ha desclasificado ahora un documento que da fe de lo que vamos a decir, a pesar de que algunos intentan todavía negarlo. Vamos a ver. En la cumbre de Malta, en la que se está negociando ya el fin de la Guerra Fría, pues Rusia promete no utilizar sus fuerzas armadas en los países del este, que lógicamente van a quedar ya fuera de su esfera de control, porque al disolverse la URSS, lógicamente se tiene que retirar todo su tinglado que tenían estos países del este. Rusia aceptó la reunificación de Alemania. ¿Sobre qué base? Pues sobre una base que le ofrece James Baker. James Baker se entrevista el 9 de febrero del 90 con Gorbachov personalmente. Y es ahí donde le dice, y está ese documento que se ha filtrado ahora, que se ha desclasificado, en el que le dice que la OTAN no avanzaría ni una pulgada, 1 inch, que dice en inglés, hacia el este. Es decir, que lo que le está prometiendo Baker es que ni siquiera en el antiguo territorio de la República Comunista Alemana, de la República Democrática Alemana, que ahora ya va a ser una Alemania única, la OTAN instalaría
medios militares. Por supuesto, se sobreentiende que mucho menos en los países del este europeo que habían estado bajo control soviético. Pero es que además esa misma promesa, en esas conversaciones, en esos días, vuelve a repetirla el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Genscher. Pero es que también Kohl, que entonces es el primer ministro alemán, lo mismo. Y hay otra serie de mandatarios, Mitterrand, Thatcher, Douglas Hart, que es el inglés, también John Major, Manfred Werner, todos estos van a hacer las mismas propuestas en esas conversaciones. Esto no se puede negar ahora. Hay algunos que lo intentan negar y otros dicen, bueno, es que fue conversaciones, fue una cosa verbal y no tiene, por lo tanto, el peso de un tratado. Es verdad que fueron promesas verbales, pero volvemos a lo mismo. Si estamos diciendo una cosa y después nos vamos a contradecir, entonces nuestra palabra no vale nada, o es que la palabra que dimos, o es que eso que dijimos era mentira. Y en ese caso, todos los países occidentales le estaban mintiendo a Gorbachov a cambio de que cediera a la reunificación de Alemania. Entre junio y julio de este mismo año 90, el secretario general de la OTAN, por entonces, Manfred Werner, le dice a una delegación rusa de alto nivel, textualmente, el Consejo de la OTAN y él, Werner, están en contra de la expansión de la OTAN. Nuevas promesas, estamos en junio-julio. Y también en julio se produce un hecho importante, y es que la Rada, el Parlamento ucraniano, que ya sabe que se va a desgajar de la Unión Soviética, que va a morir y se va a recrear o a reinventar en la Federación Rusa, la Rada aprueba una declaración de soberanía estatal, por la cual, fíjense que esto es importante, la República Soviética de Ucrania, que ya va a dejar de serlo, se declara solemnemente su intención de convertirse en un Estado permanentemente neutral, que no participa en bloques militares y se adhiere a 3 principios de desnuclearización. Por entonces Ucrania todavía era el tercer país con más armas nucleares del mundo. Eran armas, por supuesto, de la Unión Soviética, que era aceptar, no producir y adquirir armas nucleares. No iba a aceptar ni producir ni adquirir armas nucleares. Fíjense ustedes que estamos viendo el nacimiento de Ucrania. Y ese nacimiento, que va a ser por desgaje de la Unión Soviética, se va a hacer con esta promesa también solemne, y esto sí que es una declaración de soberanía estatal, esto sí que tiene una validez absoluta, por la cual Ucrania dice que cuando salga de la URSS va a ser neutral y no va a participar en bloques militares. Esto se olvida, se ha olvidado después, y es muy importante. También aquí se va a producir un hecho que después va a tener muchas consecuencias, y es que al formarse la nueva Ucrania, digamos, se produce, por supuesto, momentos de confusión, son momentos, aquellos meses, aquellos años de mucha confusión, y el Donbass, que es una zona netamente rusa, con un 98% de población netamente rusa, que habla ruso y que se siente ruso, por arte de birlibirloque, por esas cosas mal hechas, la Unión Soviética cede que se integre en Ucrania. Va a ser, por lo tanto, un grano y un problema después, y parte del conflicto y de la guerra que hemos vivido, que estamos viviendo todavía, aunque parece ser que la paz está cerca. Recuerden, Ucrania nace con la promesa también de ser neutral. Están todos atentos a la disolución de la URSS, quieren forzar esa disolución de la URSS no le queda más remedio, pero quiere una serie de garantías y de condiciones. Vamos a pasar al año 91. Bueno, el 24 de agosto Ucrania declara ya la independencia formalmente, basándose en esa declaración de Estado del 90. Recordemos que incluía que iba a ser un Estado neutral, que no iba a participar en bloques militares. Pasamos al año 92. Aquí lo tenemos. Bueno, pues los responsables políticos de la administración Bush, entonces ya está Bush en Estados Unidos, alcanzan un consenso interno secreto para ampliar la OTAN. Por lo tanto, en contra ya de los compromisos adquiridos con la ex-URSS, ya se ha disuelto en el 91, y con la actual, con la nueva Rusia. Esto también es importante, porque han dado una palabra. Es verdad que no era un tratado, como hemos dicho,
pero ya la están incumpliendo al cabo de un año, ya tienen un compromiso de expandir la OTAN. Y esto es cierto y no se puede negar, porque vamos a ver cómo a partir del año 92 la OTAN se va a expandir hacia el este. Luego ese compromiso secreto de Bush y su administración fue real, porque los hechos lo prueban. Pasamos al año 94. Bueno, el año 94 es un año cargado de declaraciones. Es importante recordarlas, hoy también se han olvidado. Estados Unidos comienza a buscar la expansión de la OTAN. Lo había dicho en el 92, lo había decidido secretamente, pero allá en el 94 lo va a hacer públicamente. ¿Bajo el lema del qué? Pues se inventa también un nuevo lema. Europa entera y libre. Es decir, para que sea entera tienen que estar los países del este, que se han desgajado ya de la URSS, que ya es Rusia, y para que sea libre, lógicamente tiene que estar donde yo quiero y como yo quiero, que es en la OTAN. Vaya por Dios. Occidente, entonces, ¿qué es lo que está haciendo realmente en el 94? ¿Qué es lo que concreta? Pues muy sencillo. Lo que concreta es que la OTAN, que hasta ahora se suponía que era una alianza militar defensiva, pues prácticamente está adquiriendo características ofensivas, porque esa expansión hacia el este, hacia Rusia, no se entiende si tú no, de alguna manera, quieres irte hacia el que tú consideras que puede ser tu enemigo. Es decir, que la OTAN se convierte fundamentalmente en militarista y lo que busca es una superioridad. ¿A la luz de qué? ¿O una superioridad sobre quién? Sobre Rusia, que en aquel momento está pasando por años terribles, está saliendo de la URSS, se está acomodando a la nueva, Yeltsin está como presidente, aquello es un caos, Estados Unidos ve a Rusia débil, sabe que es su único competidor en Europa y va a aprovechar esa debilidad con esto que hemos dicho, con esa Europa entera libre, pero sí, bajo mi mandato. Se inventa entonces Clinton, que va a llegar lo que se llama Asociación para la Paz. Entonces Clinton aboga por la alternativa, que es la expansión de la OTAN, es decir, siguen lo mismo que el anterior. Y en cambio la OTAN pues, se va a convertir en algo que ya todo el mundo empieza a ver en el año 94, en esa expansión. Hay una frase de Yeltsin que he encontrado por ahí que es muy interesante, porque dice que Clinton estaba hablando por ambos lados de la boca, es decir, Yeltsin se empieza a dar cuenta de que Clinton dice una cosa, medio promete otra, pero está ya haciendo otra. Entonces el secretario de Estado de Estados Unidos, William Perry, argumentó en contra de dicha expansión. Fíjense que esto es importante. Aunque el presidente de los Estados Unidos quiere seguir expandiendo la OTAN, ya están decididos, el secretario de Defensa de entonces, que debía ser más o menos inteligente u honrado, dice algo importante. Y es que esa expansión hacia la OTAN, hacia el este, es peligrosa. Y se lo dice a Clinton. Y Clinton le responde con una frase que es la siguiente. ¿A quién le importa lo que piensen los rusos? Son un poder de tercera categoría. ¿Ven lo que he dicho anteriormente? Estados Unidos ve la debilidad de Rusia porque se ha deshecho la URSS y todavía Rusia no sabe cómo crearse bien o cómo consolidarse, lo ven débil y están aprovechando este año 94 para expandirse lo más posible, aparte de incumplir sus promesas. Se firma entonces en el 94 algo que ahora se ha rescatado, el Memorándum de Budapest. Primero, bueno, lo firman Rusia, ya es Rusia, Ucrania, Estados Unidos, las potencias nucleares. El Memorándum de Budapest, hay que recordar una cosa importante, no tiene categoría de tratado, por eso se llama memorándum. Es que estas palabras en el lenguaje diplomático son muy importantes. Es un memorándum, tiene su importancia, no cabe la menor duda, pero no tanta como un tratado. ¿Qué es el Memorándum de Budapest? Pues muy sencillo, es un pacto que establecía la adhesión de Kiev, o sea, de la nueva Ucrania, al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Ojo, es decir, lo que ocurre es que Ucrania es la tercera potencia nuclear del mundo porque tiene un montón de armas nucleares que pertenecen a la URSS lo quiere recuperar y entonces se llega a este memorándum. Se firma con las potencias nucleares y es que Ucrania va a entregar todas esas armas a la nueva Rusia, se va a desnuclearizar
digamos, en cuanto a armamento nuclear, porque tenía una serie de centrales nucleares, y quitándose ese arsenal nuclear, Moscú, Londres y Washington se comprometen a respetar su soberanía y su integridad territorial. Esto es lo que se ha sacado después para echarle en cara a Rusia, a Putin. Veremos a ver el asunto. Bien, este documento, bueno, incluía también a Kazajistán y Bielorrusia. Bien, prohibía que las tres potencias utilizaran la fuerza, Moscú, o sea, Rusia, Reino Unido y Washington, y las armas nucleares contra Ucrania, en este caso. Pero es que hay una coletilla, salvo en supuestos de legítima defensa. Es decir, que si en este caso Rusia se consideraba amenazada por Ucrania en algún momento dado, estaría vulnerando este memorándum de Budapest. Por ende, Rusia se comprometía a que si no se sentía amenazada, nunca actuaría militarmente contra Ucrania. Pero todo esto juega también dentro de un concepto, y es esa salida de Ucrania del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Esto es importante porque parece que todo este memorándum está únicamente ligado a las armas nucleares, al no empleo de armas nucleares. Ese respeto a la soberanía y a la integridad, en este caso de Ucrania, también de Kazajistán y de Bielorrusia, tiene esa coletilla que no debemos olvidar, salvo en supuestos de legítima defensa. Es decir, si alguna de esas potencias nucleares se sintiera amenazada, en este caso por Ucrania, también Kazajistán o Bielorrusia. Llegamos al año 95. Bueno, en el año 95 pues hay algo interesante que también se ha olvidado. 20 altos exfuncionarios estadounidenses publican una carta abierta al gobierno oponiéndose a la expansión de la OTAN. Y dicen textualmente: convencen a la mayoría de los rusos, esa expansión hacia la OTAN, convence a la mayoría de los rusos de que Estados Unidos y Occidente está tratando de aislarles, rodearles y subordinarles, en lugar de integrarles en un nuevo sistema europeo de seguridad colectiva. Esto que dicen unos altos exfuncionarios norteamericanos que conocen muy bien la psicología rusa es importante. Porque si esto lo dicen quienes conocen a los rusos, imagínense los rusos lo que estaban pensando ya. ¿Qué estaban pensando? La OTAN se está expandiendo, nos habían dicho que no, hemos intentado hacer un espacio de seguridad común, nos han dicho que no, y estos se empeñan en venirse hacia nosotros. Cuando yo, de alguna manera, mi actitud, incluso física o verbal, es amenazante para alguien, y él se siente amenazado, lógicamente lo que estoy haciendo yo es crear una tensión. La convivencia se basa en que nadie haga gestos, sobre todo internacionalmente, nadie haga gestos que puedan hacerle pensar al otro mal de mí. Bueno, pues aquí hay ex altos cargos estadounidenses que ya advierten: ojo, porque esto a Rusia le sienta mal, se va a sentir amenazada. Llegamos al año 97. Bueno, pues se produce la cumbre de la OTAN en Madrid, curiosamente, y se invita a participar, a entrar en la OTAN a Polonia, a Hungría, a la República Checa, a iniciar sus conversaciones. Es decir, se está llevando a cabo esa decisión secreta de los Estados Unidos de la que hemos hablado, y esa decisión ya pública de empezar a invitar ¿a quién? A las antiguas repúblicas del Este, cuando se había dicho, por lo menos de palabra, que eso no se iba a producir. En septiembre y octubre de este año 97, el Foreign Affairs, por supuesto, del Reino Unido, el exconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Brzezinski, que es un intelectual, es una cabeza pensante, pues establecen ya un calendario por el cual en el año 2005 se espera que Ucrania ingrese en la OTAN, entre el 2005 y el 2010. Es decir, que no solamente se ha invitado ya a Polonia, a Hungría y a la República Checa, sino que ya se está pensando y ya se dice claramente en Ucrania. Cuando Ucrania había dicho que ella se hacía independiente de la URSS con el compromiso de ser neutral y no participar en coaliciones militares. Claro, 50 prominentes expertos en política exterior de los Estados Unidos vuelven a enviar una carta al presidente, que es Clinton, advirtiéndole que eso que se ha dicho, que esa expansión de la OTAN es un error político de proporciones históricas. Lo dejo ahí, la cosa está clara. Y venimos otra vez a George Kennan.
George Kennan, antiguo, ya lo hemos dicho, el gran ex embajador estadounidense en Moscú, que vuelve a repetir, han pasado los años, expandir la OTAN sería el error más fatídico de la política estadounidense de toda la era posterior a la Guerra Fría. ¿Por qué, con todas las posibilidades esperanzadoras engendradas por el final de la Guerra Fría, las relaciones este-oeste deberían centrarse en la cuestión de quién se aliaría con quién y, por implicación, contra quién? Es muy importante, se están dando advertencias. Ojo, eso quiere decir que Estados Unidos, las nuevas administraciones, no pueden ignorar, no pueden decir que ignoraron que eso amenazaba a Rusia, o por lo menos que Rusia lo vería como una amenaza. También el embajador Jake Matlock argumentó también que Washington repetía el mismo error cometido en Versalles en el 19 al excluir a Rusia y establecer un orden de seguridad que perpetuaría la debilidad de Rusia. Se dan cuenta de que sus gobiernos lo que están buscando es aprovecharse de la debilidad de Rusia para echársele encima. Bueno, es importante. Y ahora venimos por la contra. Madeleine Albright, que es la secretaria de Estado de Estados Unidos en ese momento, sale ella muy chulita y dice que si Rusia no funciona de la manera que esperamos, la OTAN está ahí. Con ello, claro, deja claro que la justificación de la existencia de la OTAN después de la Guerra Fría era responder a la amenaza, a las amenazas de seguridad que había creado su propia expansión. Es decir, la OTAN se está expandiendo, está amenazando a Rusia, o Rusia lo entiende así, y tú quieres que la OTAN siga para defenderte de una amenaza que no es tal, porque eres tú el que estás amenazando. Bueno, y ahora ya venimos a otra declaración. El secretario de Estado, James Baker, que sigue siéndolo, advierte: la mejor manera de encontrar un enemigo es buscarlo. Y me preocupa que eso sea lo que estamos haciendo cuando tratamos de aislar a Rusia. James Baker era el que le había prometido a Gorbachev, verbalmente, que no se iba a expandir la OTAN hacia el este. Años después, han pasado años, como hemos visto, James Baker es el que dice: ojo, que la mejor manera de encontrar un enemigo es buscarlo. Y me preocupa que eso sea lo que estamos haciendo cuando tratamos de aislar a Rusia. O sea, reconoce que él ve que los Estados Unidos están intentando aislar a Rusia. Están intentando llevar la OTAN hacia allí. Y si ven ustedes las bases de la OTAN, actualmente todas rodean a Rusia. Es normal que Rusia se sintiera amenazada. Eso es importante. Bien, seguimos. El año 98. Pues volvemos a George Kennan. Es que hay que recoger a este hombre. Creo que es el comienzo de una nueva Guerra Fría. No le han hecho caso. No había razón alguna para ello. Nadie amenazaba a nadie. Esta expansión de la OTAN haría que los padres fundadores de este país, se refiere a Estados Unidos, se revolcaran en sus tumbas. Por supuesto que va a haber una mala reacción de Rusia. Y luego, los que expandieron la OTAN, se refiere, y luego dirán, los que expandieron la OTAN, dirán que siempre les dijimos que así son los rusos, pero que son los que amenazan. Es lo que se ha producido después, es lo que nos siguen diciendo ahora. Cuidado, porque estas advertencias son importantes, hoy día se han olvidado. Es decir, que Estados Unidos con esa actitud sabía lo que hacía, no podía alegar ignorancia que le eximiera de la culpa. Bueno, y además, para más INRI, pues en este año 98, pues entra en vigor el Acuerdo de Asociación y Cooperación entre Ucrania y la Unión Europea, que se ratificaría en el 2014. Es decir, Ucrania empieza a entrar en alianzas, en este caso no es militar, europeas. Por lo tanto, también está empezando a tantear ese memorándum de Budapest, por supuesto para incumplirlo. Llegamos al año 99. En el año 99 es un año también interesante. Por un lado, se produce la invasión de Yugoslavia por parte de la OTAN. Es que aquí parece que unos invaden, pero otros se nos ha olvidado que hemos invadido más veces. La OTAN dice entonces que ella representa la seguridad en Europa y que, por lo tanto, puede sustituir cualquier derecho internacional. Kissinger, fíjense que no es de santo de mi devoción y hay que cogerle con papel de fumar, ya sabemos quién fue, advirtió que esa transformación de la OTAN de una alianza defensiva en ofensiva, lo hemos dicho antes y se está produciendo,
contradecía las repetidas garantías a Rusia de que no tenía nada que temer de expansión de la OTAN. Es decir, que Kissinger, que fue siempre partidario de la expansión de Estados Unidos, etcétera, del globalismo, viene a advertir, y no era tonto, de que lo que se está llevando a cabo en estos años 90 contradice lo que se le ha prometido, las garantías que se le han dado a Rusia. Luego esas garantías existieron, pero se están incumpliendo. La OTAN entonces está enfrascada en Yugoslavia y obtiene el mandato de la ONU para ocupar la región de Kosovo, que Estados Unidos va a desgajar de Serbia. La ha desgajado, no está reconocida por la mitad de la comunidad internacional actualmente, y en ella ha colocado, Kosovo es pequeñísimo, una de las mayores bases norteamericanas, netamente norteamericanas, en Europa y en el mundo. Bueno, la ONU le da un mandato sobre Kosovo, pero lo incumple porque el mandato es que conserve siempre la integridad de Yugoslavia, le da exactamente igual. Y entre marzo y junio también de este año de 99, pues la OTAN bombardea Serbia. El bombardeo de Serbia, por ello a Clinton le llamaron el carnicero de Belgrado. Belgrado estuvo 79 días siendo bombardeado por la OTAN, también por aviones españoles. Fue algo terrible, tremendo, y además se hizo en contra de la resolución de la ONU. Claro, cuando eso lo vio Rusia, que Serbia era su aliado tradicional y la capital era Belgrado, la lección que aprendió de aquello, ¿cuál podía ser? Pues que mientras que a Occidente se le permitía cruzar fronteras, bombardear a quien quisiera, parece que ellos tenían que estar quietecitos. Entonces, eso es también muy interesante. Aquello fue calificado por Rusia como muy claro, una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, y es que lo fue. Rusia vuelve a sentirse todavía más amenazada. Estos señores son capaces de hacer eso. Si son capaces de hacerlo con a lo mejor mañana lo hacen conmigo. Bueno, pues a pesar de eso, todo lo que hemos dicho, Polonia y demás, siguen su proceso de adhesión a la OTAN. Es el momento, en diciembre del año 99, cuando Yeltsin dimite y pasa el testigo a Putin. A partir de este momento, en Rusia está Putin, y Yeltsin, con todos sus problemas además personales, desaparece ya del mapa. Pero fíjense lo que ha ocurrido en el año 99 y fíjense lo importante que fue lo de Yugoslavia para Rusia, que seguía como observador. Otro año más, vamos avanzando, el año 2000, bueno, pues el presidente ucraniano Kuchma en ese momento declaró que hoy por hoy no se plantea la entrada de Ucrania en la OTAN porque la cuestión es extremadamente compleja y tiene muchos aspectos. Fíjense en el año 2000. En el año 2000, ¿por qué? Porque su declaración de independencia incluía la neutralidad y no pertenecer a coaliciones militares. Por lo tanto, tenía que ser así. Entonces, cuando ha visto el follón de Yugoslavia, Ucrania en ese momento, en el año 2000, está diciendo que no a la OTAN, que nada, porque dice el presidente entonces ucraniano que es una cuestión extremadamente compleja y tiene muchos aspectos. Claro, el aspecto es que Ucrania está en las fronteras con Rusia y claro, es muy peligroso. En el año 2001, pues en el año 2001, aquí lo que tenemos es que Estados Unidos anuncia que se retiraría unilateralmente del Tratado AMB de misiles balísticos que había firmado en el 72, con el fin de ¿qué? De desarrollar una defensa antimisiles estratégicos y dice textualmente, con capacidad de preventiva contra Rusia y China, pero si Rusia no le había amenazado de nada, apenas estaba saliendo de su marasmo. ¿Por qué lo toma como enemigo? En septiembre de este año 2001, pues se produce el 11S, ya lo sabemos, y resulta que el primer dirigente de todo el mundo que llama a Washington y ofrece su ayuda es Putin. Qué casualidad, Bush en este caso, que ya estaba allí. Bueno, en el año 2002, pues llegamos al año 2002 y tenemos una referencia al 13 de junio, Estados Unidos se retira ya, como había dicho, del Tratado de Armas Antibalísticas. Bueno, es una acción que desde luego Rusia, Moscú, califica textualmente de acontecimiento extremadamente negativo de importancia histórica. Pónganse en el lado de Moscú, vean todo esto que vamos diciendo. Apenas están saliendo del marasmo y ven que de Occidente, igual que ocurrió con Napoleón, igual que ocurrió con Hitler, de Occidente está viendo una serie de actitudes y de pasos que hacen que se sienta amenazado. Es que es lógico.
Se produce entonces ya la firma de acuerdo de acción y cooperación OTAN-Ucrania. Es muy importante esto, porque si en el 2000 el presidente ucraniano había dicho que no tenían intención de adherirse a la OTAN, resulta que en el 2002 se firma una especie de pequeño acuerdo de acción y cooperación, ya saben, este es el lenguaje diplomático, entre la OTAN y Ucrania. Ucrania había dicho, vuelvo a repetir, en su declaración de independencia que sería neutral y no participaría en coaliciones militares. Bueno, pues ya empieza a incumplirlo. Los Estados Unidos y sus aliados presionan para la celebración de un referéndum que avalase la entrada efectiva de Ucrania en la alianza. Y Kuzman, que sigue siendo el presidente, va a estar hasta el 2005, se resiste a esas presiones. ¿Por qué? Porque sabe lo grave que es con respecto a Rusia y se resiste a hacer ese referéndum. No quiere, sabe que Rusia se lo va a tomar a mal, se va a sentir amenazada. A pesar de todo esto, los Estados Unidos y la OTAN han presionado para que eso se produzca. Siguen expandiéndose, pero es que Ucrania tiene una particularidad, vuelvo a repetir, está en la frontera con Rusia. Pasamos al año 2004. Es también, bueno, todos son interesantes, lógicamente. Entre noviembre y diciembre, en Ucrania tiene lugar la Revolución Naranja. Ya empezamos con las cosas, con las manipulaciones. Son unos acontecimientos que sabemos que Occidente calificó de revolución democrática, mientras que Rusia, Moscú, el gobierno ruso, lo calificó de toma de poder fabricada por Occidente con el apoyo directo y encubierto de los Estados Unidos. Y luego tenía sus razones. Las demandas populares de reformas democráticas y lucha contra la corrupción fueron capitalizadas y manipuladas por muchas ONGs internacionales, entre ellas Freedom House, que es estadounidense, USAID, que es estadounidense, ahora hemos visto los escándalos que hay. Eso es así. Es decir, que es una creación norteamericana, dicen los rusos, un ejercicio sofisticado y brillantemente concebido de branding occidental y de marketing de masas. Un golpe de Estado posmoderno. Esto fue lo que opinó Moscú, esto fue lo que opinó Putin, por lo tanto. ¿Ve que esa revolución naranja es consecuencia de qué? Pues muy sencillo, de que el presidente ucraniano se resistía a esas presiones de la OTAN y de los Estados Unidos. Como se resiste, pues vamos a quitándolos del medio. Y le organizamos una revolución, eso sí, siempre democrática, pidiendo mejoras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esa situación, aún así Rusia hace una propuesta. Vuelve un poco a la propuesta inicial que hizo en su momento Gorbachev y que se le rechazó. Ahora le llama espacio económico único, por el cual Rusia pide incluir a Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán en una especie único que Occidente, en cambio, rechaza y califica de ambiciones imperialistas rusas a las que había que resistirse. Pero para más INRI, los estados bálticos, Letonia, Estonia y Lituania y los Balcanes, que ya se han disuelto Yugoslavia, se unen a la OTAN. Es un golpe tremendo para Rusia, porque están en su frontera. No se olviden que los estados bálticos tienen frontera con Rusia ya directamente. Y los Balcanes los ha perdido. Le queda Serbia, pero es un aliado que está aislado allí. Pasamos al año 2005. Bueno, pues ese acuerdo de espacios comunes que comprometió tanto a Rusia como a la UE a evitar nuevas líneas divisorias de cooperación regional, pues bueno, queda en barbecho prácticamente. Vamos al año 2007. Putin pronuncia un discurso en la conferencia de seguridad de Múnich de ese año. Es muy importante. Occidente dijo que ese discurso le daba exactamente igual. Criticó duramente el intento estadounidense de ¿qué? Pues de crear un mundo unipolar. Lo estamos viendo. Estados Unidos quiere ser el único rival que pueda existir en Europa, por supuesto. Y lo dijo también por lo de la ampliación de la OTAN, que ya lo hemos visto, ha llegado a sus fronteras, y resumió de la siguiente forma, se lo voy a leer textualmente, las preocupaciones de Putin en ese momento. Estamos en el 2007. Un centro de autoridad, un centro de fuerza, un centro de toma de decisiones, es lo que acusa, con el que la OTAN ha puesto sus fuerzas de primera línea en nuestras fronteras, se lo vengo diciendo. ¿Contra quién va dirigida esa expansión?, se pregunta Putin. Creo que es obvio que la ampliación de la OTAN representa una grave provocación que reduce el nivel de confianza mutua. Y tenemos derecho a preguntarnos, ¿contra quién va dirigida esa ampliación?
¿Qué y qué ha sido de las garantías ofrecidas por nuestros socios occidentales tras la disolución del Pacto de Varsovia? Aquellas que se hicieron a Gorbachov, que son ciertas, verbales sí, pero hombre, la palabra debe tener un valor, creo yo, ¿no? Putin empieza ya a lanzar mensajes directos de alarma. Condoleezza Rice, que es la secretaria de Estado, entonces se burla de Putin, se burla de Rusia, y lo que hace es que coloca los primeros 10 misiles interbalísticos por parte de Estados Unidos en Europa del Este. ¿Se acuerdan? No habrá efectivos militares en los países del este europeo, pues ya colocan 10. Y dice esta señora, es ridículo, y todo el mundo lo sabe. Es decir, que nosotros lo colocamos y nos da exactamente igual. Bueno, en pocos años esos misiles interbalísticos en Europa alcanzarían más de 100. Claro, Rusia lo sabe, lo ve. Pues ahí estamos. Eso es lo importante, ¿no? Porque si no, porque están informados de todo. Claro que sí. Bien, seguimos.